quiere salvarte a ti y a tus hijos los quiere enviar al infierno si no aceptan a Jesús. O Dios quiere salvar al papá de la familia y quieren que la esposa se vaya al infierno, o que el pensamiento de Dios es que sea salvo uno de los integrantes de la familia y todos los demás se vayan al infierno. Esa es la doctrina que se está enseñando desde hace un tiempo, que la promesa no es para la familia, pero hoy día vamos a hablar si efectivamente es así o no es así. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Si no, a nosotros no nos importa lo que nos hablen. Nos han dicho de que existe el purgatorio, de que hay que dar el diezmo, de que el canal de enlace es lo más grande que hay. Nos han dicho tantas cosas, pero lo importante es lo que dice la Biblia. Así que sigamos. Dios te bendiga, Marisa Najera. Un abrazo para ti, Mauricio. Geraldo Báez. Así que, Hugo César, ¿cómo estás? Desde la Patagonia, Argentina. Qué lindo de la Patagonia. Tenemos conjunto con los hermanos argentinos ahí la Patagonia en Chile y en Argentina. Muy lindo. Dios te bendiga también a ti, Rocío Jiménez, José Flores, Dunia Chacón y a todos los que están ingresando. Catalú desde Perú. Pasteles Rodríguez, Venezuela, pastor. Dice Seba, ¿por qué Cristo no estuvo cuando lo necesité? En muchos acontecimientos de mi vida, amigo Seba, tampoco Jesucristo estuvo cuando yo lo necesité, pero estuvo el día que más lo necesité, que es el día de mi salvación. Todos hemos tenido desastre, amargura, amigo Seba, no solamente tú, todos nosotros los que estamos incluso en este en vivo. Lo importante es que Jesús no haya estado en el momento que yo quise necesitarlo, sino en el momento más importante de nuestra vida para tener salvación, amigo Seba. Eso es lo más importante. Dios te bendiga. Juan Carlos, un abrazo. De salud de Venezuela, bendiciones para usted. Ramorles, abrazo. Maruja Chalco, un abrazo, mi hermana. Rocío Jiménez, Mariana, Dios te bendiga. Buena tarde, pastor, gloria a Dios. Miriam Rivas, un abrazo. Salud desde acá de la minera Los Pelambres. Dios te bendiga, Freddy Enríquez. Bueno, les pedimos a los hermanos, como siempre, que puedan apoyar este ministerio con su tap para que puedan llegar muchos hermanos y saber de este tema y aprender doctrina, gracias a las personas que nos siguen desde hace poquito. Y les pedimos también que nos puedan seguir porque hablamos muchos temas con respecto a la Biblia y no damos ninguna opinión personal, sino que dejamos que la Biblia hable sola. Desde el Calguano, Dios te bendiga, Cris, Roxy, un abrazo para ti. Reinaldo de Panamá, salud de Albacete, Castilla-La Mancha, Lu Resk, amén, bendiciones. Dice Félix Malo, ¿qué opinas sobre la película Son of Freedom? Me parece algo lamentable, pero ya el mundo está abriendo los ojos, ya no nos están engañando con este movimiento LGTB donde quieren que los niños tengan relaciones sexuales con los adultos. De hecho, el movimiento LGTB y los canales como Netflix, Amazon, se restaron de la película Son of Freedom y muchas cadenas, y tengo un video aquí en mi perfil para que lo puedas ver. Todos se alejaron y no quisieron promocionar la película Sound of Freedom, lamentablemente porque va mucho de la mano con el movimiento LGTB y con el movimiento progre, que hoy día se habla en muchos lugares. La salvación, amigo Seba, es que no solamente tú has tenido problemas, yo también, muchas cosas tristes en mi vida. Y claro, uno en su momento se dice, pucha, ¿por qué Dios no estuvo ahí? Pero lo importante es que a pesar de los problemas que hemos tenido en la vida, las pérdidas, las tristezas, amigo Seba, Dios te promete vida eterna. Y sanar tu dolor y las cosas que tú viviste, Él te puede ayudar a sobrellevarlas y a quitarte la pena o arrancarte las cosas que te hicieron o que tú viviste y que te dolieron. Esas son las promesas que Dios nos da, no solamente salvación y vida eterna, sino que nos promete dar alegría y paz. Y bienvenido, amigo Seba, si tú quieres recibir salvación, en algún momento vamos a hacer una oración. Exactamente, Dios te bendiga. Desde Perú, Carlos Almeida, Marisol Bravo desde Perú, buenas tardes, Carlos Almeida. Maribel Morales, Marta, Dios siempre ha estado ahí, bendiciones desde México. Dios te bendiga, Marta. Dios no tiene nietos, tiene hijos, amén. Dios te bendiga, Dana. De Argentina, Buenos Aires, te saludo. Amén, Angelito. Dios te bendiga. Esther Santos, un abrazo para ti. Yo soy salvo. Si mi hijo rechaza a Dios, ¿es salvo? Bueno, dice ministro de un nuevo pacto. No sé si tú crees el texto que está ahí o no. Ministro de un nuevo pacto me está preguntando a mí. Si yo soy salvo y si mi hijo rechaza a Dios, ¿es salvo? Yo te pregunto, ¿tú crees esa promesa? ¿O la arrancamos de la Biblia?
¿Cuántos de los que están acá piensan que debemos arrancar Hechos 16:31 de la Biblia? ¿Cuántos? Honestos. Porque cuando no creemos esta promesa, entonces tenemos que arrancarla. Si no creemos este texto, arranquémoslo, no sirve. ¿Cuántos de los que están acá piensan que hay que arrancar este texto? Digámoslo así las cosas como son. ¿Arrancamos este texto, sí o no? Y no solamente este texto, ¿eh? Tengo muchos textos aquí, muchos textos. No es solamente ese. Bueno, hay una falsa doctrina, amado hermano, que Dios quiere salvarte a ti porque la salvación es individual y al resto de tu familia lo quiere enviar al infierno. Que crea la mamá, pero si el esposo no cree y los hijos no creen, se van al infierno y se salva la esposa. Bueno, esa doctrina se va en contra de Hechos 16:31 y se va en contra de muchos textos que vamos a citar hoy día, hermanos. Y hoy día tú vas a salir convencido que de alguna manera esa promesa que está ahí se va a cumplir aunque tú no lo veas o aunque tu carne sea incrédula. Porque yo puedo creer que un ateo no crea esto, pero que un cristiano me venga a decir en mi cara que la salvación es individual y que esta promesa hay que arrancarla de la Biblia, entonces estamos mal. Usted no es cristiano. Si usted no cree esta promesa, usted no es cristiano. ¿Cómo no va a creer esta promesa? Entonces saquémosla de la Biblia. Hay personas que enseñan doctrinas falsas en este tiempo y una de ellas es que Dios quiere salvar al esposo y a la mujer y a los hijos los quiere enviar al infierno. Ese es el problema. ¿Cuántos creen eso? Hoy día, a mí me importa no que todos crean lo que yo voy a enseñar hoy día de la Biblia, sino que una gran parte lo crea. Con eso yo me doy de contento y me voy súper contento de haber enseñado este estudio bíblico. Los demás, si no creen, es asunto suyo. Usted le cree a los profetas, usted le creyó a la ex o al ex cuando le dijo que iban a volver, pero no le cree a la Biblia. Usted le cree a los profesores de la escuela, les cree a los videitos de TikTok que la tierra es plana, pero no le cree a la palabra. ¿O no? No le creen a la palabra, pero sí le creen a las profecías de los Simpsons. ¿Cierto? O le creyeron a las promesas de la ex o del ex que le decían, no, si yo te amo, voy a volver contigo. ¿Cierto? O le creen a las promesas de los pololos, de los novios, cuando le decían, no, si yo te amo, siempre voy a estar contigo. Le creyeron a eso, pero a la Biblia no le creen. Bueno, vamos a empezar con una oración. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, vamos a comenzar con una oración en el nombre al Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por compartir tu palabra, por compartir un mensaje que ayude, que edifique a tu familia, o sea, a tus hijos, Señor, a la familia de Dios, a los hermanos, las hermanas, Dios mío. A pesar que muchos nos digan que nuestros hijos se van a ir al infierno, o que tu esposo, porque no es cristiano, se va a ir al infierno, nosotros no le escuchamos ni creemos a los religiosos, nosotros le creemos a tu palabra, nosotros no le creemos a los incrédulos que se dicen cristianos, nosotros le creemos a tu palabra, Padre. Y te damos muchas gracias por estar en este en vivo, poder predicar, poder enseñar y hacer este estudio. Te pido que bendiga a cada hermano y hermana que va a creer esta promesa de hoy día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces lo importante es que la mayoría de los que estén acá lo crean y el resto, si no quiere, vaya a creerle las promesas entonces a su ex. Bueno. Vamos a comenzar y tenemos el primer texto que se encuentra. Esta doctrina que vamos a enseñar hoy día es una doctrina eficiente, es una doctrina que aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento sin distinción, es una doctrina real que aparece en la Biblia en muchos lugares. No solamente vamos a citar Hechos 16:31 porque seríamos unos indoctos
si solamente citamos Hechos 16:31. Vamos a citar muchos textos. Por ejemplo, le voy a preguntar a los hermanos que están acá, a los amigos y amigas que están acá, que me digas en el Antiguo Testamento que Dios haya salvado una casa. Que me diga alguna amiga, algún amigo, hermano o hermana de acá, una casa que haya sido salva o salvada en el Antiguo Testamento. Excelente. Excelente. Y mira, y harto. La casa de Moisés, en Jericó. Hermano, entonces podríamos cerrar el live acá, ¿cierto? Con esa sola pregunta que yo hice y todas las casas que nos está hablando los hermanos aquí, entonces deberíamos cerrar el en vivo al tiro, ¿cierto? Más sumamos los textos del Nuevo Testamento y listo, se terminó el en vivo, se terminó. Entonces tenemos la casa de Lot, tenemos la casa de Noé, tenemos la casa de Rahab, la ramera, ¿cierto? De Rahab. Tenemos a Lot, a Noé, ¿cierto? A Rahab. Tenemos la casa del pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? ¿Quién fue el que construyó el arca? ¿Quién le creyó a Dios? ¿A quién en el caso de Noé Jehová encontró y halló gracia o justo? ¿A quién? ¿A las hijas de Noé? ¿A la esposa de Noé o a Noé? ¿Y por qué se salvó los hijos y la esposa? Si algunos me dicen que la salvación es personal, ¿cierto? Si la salvación es personal, ¿por qué se salvó la casa de Noé? Si el que era justo era Noé ante los ojos de Dios, no la mujer, no los hijos, ni los esposos más encima de las hijas. Dice porque les predicó, no señor. La persona que me dijo, Fernando Vargas, dice porque les predicó, no señor. El texto no dice eso. Y en el caso de Lot, no hay ninguna evidencia bíblica que los siervos que las siervas que clamaban eran las hijas de Lot o la esposa de Lot. El que estaba a las afueras intercediendo en Sodoma y Gomorra era Lot. El que halló justo fue a Lot, pero también involucró su casa. En el tiempo de Noé, exactamente lo mismo. El que era justo era Noé y Dios salvó su casa. Rahab, la prostituta, porque ella creyó y ayudó al pueblo de Israel, su casa también fue salvada. Entonces tenemos ya varios textos, ¿cierto? Ni siquiera deberíamos leerlos, hermano, esos textos. ¿O quieren que los leamos? ¿O quieren que los leamos? Y excelente. Los hijos de Elí se perdieron. Exacto. Muy buen punto, amigo Alfalex. ¿Y quién más de una casa fue toda la casa completa al Gehenna, al Hades o al Sheol? ¿Quién también la casa completa? Porque aquí Alfalex me está hablando de los hijos de Elí, ¿cierto? Obviamente se perdieron. ¿Pero por qué? ¿Porque Elí era recto? No. En el caso, ¿quién más en el Antiguo Testamento la casa se perdió completa? Coré, ¿cierto? Coré. Y tú me puedes decir a mí qué culpa tenían los hijos de Coré, porque fue el Coré que se rebeló. Pero la casa completa de Coré cayó al infierno, ¿cierto? Entonces hay algo que no está cuadrando en la Escritura. Estamos llegando a un momento en el que nos estamos dando cuenta que hay casas que son salvas y hay casas que no son salvas. En este momento nos estamos dando cuenta de eso a través de la Escritura. Ahora, si buscamos más allá, también. Ahora es muy difícil encontrar, hay casos, obviamente,
Pero es muy difícil encontrar cuando hay un siervo de Dios que los hijos sean impíos, salvo algunos casos que lo hay, por lo cierto. Pero siempre vamos a encontrar que la promesa de Dios es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por la justicia del justo, era salvada su casa. Y en la gracia, por la fe del que cree, es salva la casa. Vamos a llegar a esos textos. Entonces, dice Claudia, se le cayó su teoría de qué crees tú y tu casa será salva. ¿Y por qué se cayó, amiga Claudia? ¿Quieres que te suba? Claudia redimida. ¿Quieres que te suba? Yo no he visto que mi teoría se cae, no es teoría, es una verdad bíblica, amiga Claudia redimida. Si a usted no le gusta y usted piensa que su esposo y sus hijos se van a ir al infierno, es asunto suyo. Pero nosotros estamos predicando la Biblia y la palabra nos demuestra que Dios salva casas. No se preocupa solamente de una sola persona. Entonces parece que el que se le cae la teoría es a usted, no a mí. Porque yo estoy demostrando bíblicamente en este momento que en el Antiguo Testamento Dios salvó casas. Y los impíos con sus mismas casas también se fueron al Hades. Aarón no estaba recto a los ojos de Dios. Elí, que sus hijos murieron, tampoco estaba recto. Entonces podemos darnos cuenta que el justo salva su casa en justicia y el inicuo pierde a su casa y él en injusticia. ¿Qué se está cayendo acá? Estamos demostrando bíblicamente que en el Antiguo Testamento las cosas son así. Y en Coré también sucedió lo mismo. Coré se rebeló y la casa cayó al Hades. ¿O no? ¿O estoy equivocado yo, hermano? ¿O estoy hablando, estoy predicando de la Biblia de los Simpsons? Ahora, yo voy a omitir los textos de los dinteles, por ejemplo, en Egipto, donde el destructor pasó y no destruyó los primogénitos o las plagas tocaron a las casas del pueblo de Israel. No voy a tocar eso porque ustedes lo saben. No voy a tocar ni voy a mostrar los textos de Noé porque ustedes lo saben. Obviamente fue salva su casa. No voy a mostrar lo de Lot porque ustedes lo saben, fue salvo su casa. No voy a mostrar el texto de Números, donde la rebelión de Coré hace que la familia de Coré completa con Coré caigan al infierno. No se la voy a mostrar porque ustedes lo saben. Pero le voy a mostrar otros textos que quizás ustedes no lo saben. Y por ejemplo, vamos a citar un texto que se encuentra en Isaías 59, 21. ¿Qué es lo que dice Isaías 59, 21? Dice así en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya vamos a llegar a los textos del Nuevo Testamento. Isaías 59, 21. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y esto será pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. ¿Se los leo de nuevo? ¿O no? ¿O lo escucharon? Que me diga un amén el que escuchó el texto. Isaías 59, 21. Mira lo que dice. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Pregunta, ¿la fe viene por el oír, sí o no? ¿La fe viene por el oír la palabra de Dios, sí o no? Cuando a usted le están citando un texto y usted lo cree, viene la fe, ¿cierto? Usted está escuchando un texto y usted dice amén. Si a usted le están diciendo, mire lo que te voy a decir, esto es tremendo. Si a usted la palabra le está diciendo de que la palabra va a estar en su boca y en la boca de sus hijos y en la boca de los hijos de sus hijos, usted dice amén o usted dice no, si ellos no reciben a Jesús, ellos no van a ser salvos.
¿Qué es lo que dice usted? ¿Usted dice amén? ¿O usted dice, no, ellos tienen que, la salvación es individual? Ellos no, si no reciben a Jesús, ellos se van al infierno. ¿Qué es lo que piensan, hermanos, ustedes? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Ustedes escuchan la promesa y ustedes la reciben, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿o no? ¿O estoy equivocado, hermano? ¿O estoy equivocado? Usted escucha una promesa, por ejemplo esta. El ángel de Jehová acampa sobre los que le temen. Y usted dice, no, yo no creo eso, porque eso era del Antiguo Testamento. O usted dice, amén, yo lo creo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O usted dice, no, eso era del Antiguo Testamento, no es para nosotros. La fe viene por el oír, hermano, y el oír la palabra de Dios. Si usted no recibe la promesa, es asunto suyo. Usted está siendo un incrédulo. A usted le gusta creer algunas cosas, pero otras cosas no le gusta creer. Pero cuando usted le dicen que Jehová es el Dios del oro y la plata, ahí sí a usted le gusta, ¿cierto? Cuando le dicen a usted que Dios lo va a bendecir económicamente, ahí usted dice amén. Pero cuando le dicen que su casa va a ser salva, usted dice no. Ellos tienen que recibir a Jesús, si no se van al infierno. ¿Cierto? Somos re buenos para creer algunas cosas de la Biblia, pero otras cosas no las creemos. No nos gustan. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Pero cuando te dicen Dios, no, cuando te dicen tú eres ladrón, no estás dando el diezmo, ahí lo crees al tiro, le creíste al tiro al pastor, ¿cierto? Cuando te dijo usted es ladrón, tiene que dar el diezmo, si no se va a ir al infierno. Ah, amén, sí, tiene razón, soy ladrón, tengo que dar el diezmo. Ahí usted le cree al tiro al pastor, pero cuando le dicen a usted, mi palabra, digo yo, Jehová, va a estar en usted, en sus hijos y en la boca de sus hijos de ahora y para siempre, usted dice, no, ellos tienen que recibir a Jesús, la salvación es individual, ¿cierto? Ahí no le creen. Pero cuando le prometen facturar, como le promete Yesenia Den, junto con Shakira, ahí usted le cree. Hay que facturar. Ay, sí, amén, lo recibo. No, pero cuando es salvación para la familia, no. ¿Y si mi hijo dice que no? ¿Y si mi hijo no cree en Jesús? ¿Y si mi hijo se va al ateísmo? ¿Y si mi hijo se va? Y somos unos incrédulos de mugre. Somos incrédulos. Pero cuando te dicen, Dios te va a hacer rico. Amén, sí, lo creo. Amén, sí. Sigamos. ¿Cuántos creen a la promesa que leímos recién de Isaías? De Isaías 59, 21. ¿Cuántos la creen? A mí me importa que crean la mayor cantidad de personas. La palabra de Dios va a estar en su boca, en la boca de sus hijos y en la boca de sus hijos, de los hijos de sus hijos, de ahora y para siempre. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿O usted le cree al diablo que sus hijos se van a perder, se van a ir al infierno, su esposo se va a ir al infierno, la esposa igual se va a ir al infierno? ¿A quién le cree usted? ¿Al diablo o a Dios? ¡Aleluya! Sigamos. Ahora vamos con los textos que se encuentran en Hechos 16:31. Aquí mismo. Predicando. Vamos a buscar Hechos 16:31. Esto es para el que cree, hermano. Esto no es para los incrédulos. Esto no es para los que andan colando. Para los que le dicen sí a una cosa de Dios y a la otra no. No, esto es para el que cree, hermano. Si la palabra es para el que cree. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dice eso o dice, cree en el Señor Jesucristo tú y luego tus hijos tienen que recibir a Jesús y no se van al infierno? ¿Qué es lo que dice el texto de Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo tú y los demás tienen que creer y predicarle, porque si no creen se van al infierno.
¿Qué es lo que dice el texto Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo tú, y tu hijo, vamos a ver si se salvan. ¿Dice eso el texto? No, hermano, por favor, que alguien me diga un amén. Que alguien me diga un amén. ¿Dice eso el texto? Cree en el Señor Jesucristo y vamos a ver si tus hijos te salvan, si tu casa se salva. Vamos a ver. No, el texto lo dice clarito. Y ya lo vimos en el Antiguo Testamento que Dios salvó las casas. Y si lo hizo en el tiempo antiguo, ¿cómo no lo va a hacer ahora en la gracia? Entonces, ahí dice clarito, cree en el Señor Jesucristo, le está hablando a una persona y la salvación va a llegar a toda la casa. Crea usted en el Señor Jesucristo y va a ser salvo usted y su casa. Lo cual alguien lo va a poner en duda. Les va a decir, pero ¿y si mi hijo no cree? No faltan, ¿cierto? Lo que tiene que decir, pero ¿y si mi hijo no cree? ¿Y si mi hijo se hace ateo? ¿Y si mi hijo se muere sin Cristo? ¿Y si mi hijo acá? ¿Y si mi hijo allá? ¿Y si mi esposa se rebela y se va con otro hombre? Estás dudando más que los demonios, por hermano. ¿Cómo? ¿Usted cree que tiene que recibir la palabra? Si esta es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre. Entonces yo le pregunto, ¿usted es un hombre de fe, una mujer de fe? ¿O le cree solamente al diablo? Que usted se va a ir al infierno en su casa y todos se van a ir al infierno. Sigamos. También tenemos un texto en Hechos 11:14. ¿Qué es lo que dice el texto? Hechos 11:14. Dice así en el nombre de Jesucristo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:14. Otro texto más. Hechos 11:14. ¿A quién le está hablando acá? ¿A quién le está hablando acá, amaditos hermanitos, amaditas hermanitas? Y se te dirán palabras en el que serás salvo tú y toda tu casa. ¿A quién le está hablando? Hechos 11:14, amados hermanos. Dios te bendiga, Yuri Yunta. Le está hablando a Cornelio. Sí, le está hablando a Cornelio, para que más o menos sepa el contexto. No, le está hablando a Cornelio. Obviamente a la iglesia, estamos claros. Pero le está hablando en ese texto, le está hablando a Cornelio. Le dice, anda para allá y se te va a predicar y va a ser salvo tú y toda tu casa. ¿Cierto? ¿O no? ¿O no? ¿O también tenemos que arrancarla de la Biblia? ¿Cierto? Sigamos. Hay más textos. Hay más textos. Sigamos. Hechos 16:14 al 34. Hechos 16. Del 14 al 34. ¿A quién está hablando aquí? Aquí está hablando del carcelero. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó con el carcelero? Estaba Pablo encadenado, ¿cierto? Y luego comenzaron a cantar, se caen los muros, y el carcelero temió por su vida, porque lo iban a matar, pensó que se habían ido todos, se habían soltado vio todas las puertas o los portones de las cárceles abiertos y pensó que lo iban a matar y que se habían escapado todos. Y les dicen a él, claramente, cuando le predica a Pablo, él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O no?
Luego tenemos ahí el caso de Lidia. Como en este momento tenemos problemas con esto, les quiero decir que ese caso de Hechos 16 está hablando de Lidia, donde Dios abre el corazón de Lidia para creer, dice la palabra, y salva a su familia. Luego también tenemos Hechos 2:39. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:39? Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamó. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Este es el momento en el que está hablando Pedro, y está hablando en el Pentecostés. Y Pedro mismo dice que la salvación también es para los hijos. Entonces, no tenemos un texto, hermano. Tenemos muchos textos que no solamente cruzan en el ámbito del Nuevo Testamento, sino que también tenemos que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios está preocupado y quiere y desea salvar tu casa. Si no fuera así, no lo hubiese dicho. Cuando Dios no lo dice, no se tiene por qué creer. Pero cuando Dios lo dice, uno tiene que creerlo. Si Él te dice a ti, yo quiero salvarte a ti y a tu casa, es porque es así. Entonces tenemos el caso del carcelero, tenemos el caso de Lidia, tenemos el caso de Rahab, tenemos el caso de Lot, tenemos el caso de Noé, tenemos el caso de la casa del pueblo de Israel en Egipto, tenemos a la predicación de Pedro en el Pentecostés. Entonces son muchos textos para que alguien diga: no, yo nomás solo soy salvo y mi hijo yo no sé. Si no reciben a Jesús, yo no sé. Hay un texto muy importante en 1 Corintios 7, en el contexto de que habla de los matrimonios, cuando un esposo es cristiano y una esposa no es, perdón, un esposo es cristiano, o la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano, dice que el hombre cristiano y la mujer cristiana santifican al esposo. Lo dice claramente. Claramente. Entonces, tenemos, amados hermanos, que Dios está interesado, y es el corazón de Dios, salvar a tu casa. Él quiere salvar a tu esposo, a tu esposa. Y cuando hablamos del contexto de 1 Corintios 7, cuando el esposo cristiano santifica a la esposa no cristiana y viceversa, entonces vemos que cuando alguien cree a Jesucristo, esa cobertura espiritual llega a tu matrimonio y a tus hijos, hermanos. Entonces, si tú crees esa promesa de parte de Dios, que está en el libro de Isaías, que está en el libro de Hechos, varios eventos lo hemos mostrado, entonces serías tú un necio si tú te vas en contra de lo que Dios quiere y de la promesa de Dios para ti y tu casa. ¿Me entiendes? Entonces es importante, amados hermanos, yo les digo, no se desalienten a todos los hermanos, a los matrimonios, que sus hijos se fueron al mundo. Quizá ellos se fueron a un movimiento, a una ideología o a algo que no es cristiano. Y tú estás perdiendo la esperanza. Pero tú tienes que hablar. El otro día me preguntaron, y yo me parece que no lo contesté, si el declarar es bíblico o no.
El decretar, porque tenemos declarar y decretar en las congregaciones, se nos enseña eso. El decretar no es bíblico, porque el único que decreta es Dios. Eso está claro, es irrefutable. Pero declarar, la palabra declarar tiene sinónimos como confesar, como decir, como repetir. Eso es declarar. Y David dice, creí, por tanto hablé. El texto de Romanos 10 dice, si tú crees con tu corazón y confiesas, declaras, dices, serás salvo. Entonces, el declarar, hermanos, es muy bíblico. Porque tú cuando estás declarando, obviamente tú estás creyendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que se hayan levantado, estás creyendo, estás confesando. De hecho, dice que Jesús le declaraba todas las cosas. No tiene por qué mirarse como algo apóstata, decir declarar, porque la palabra dice que Jesucristo le declaraba todas las cosas. Declarar es decir, declarar es hablar. Entonces, un cristiano, y ahí tú involucras y afectas el mundo espiritual, hermano. Porque el mundo espiritual, lo único que quiere escucharte es que tú estás desalentado. ¿Cuándo se mueven los demonios? Los demonios no pueden saber, no son omniscientes para saber lo que tú estás pensando. Ellos están esperando que tú declares algo. No, esto no va a suceder. No, mi hijo no se van a salvar. O no me van a dar ese trabajo. Se toma el ambiente espiritual y te afecta. Y tú después, porque tú estás lleno de alrededor de tuyo hay demonios, hermano. No pienses que tú hablas y lo que tú hablas no repercute en el mundo espiritual. Lo que tú declaras lo escucha Dios. Si tú dices esto no va a suceder, no estoy hablando de confesión positiva, porque eso sí es falso. Confesar algo y lo vas a obtener, eso es falso, eso no es bíblico. Pero declarar la palabra, creer a la palabra y diciéndolo con tu boca, lo dice David, hermano. Entonces, cuando tú crees esta palabra donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tú ves que tus hijos están en el mundo, que tu esposa no se quiere convertir, entonces tu confianza tiene que perseverar. Tu confianza tiene que perseverar para que esa promesa que Dios te ha dado alcance a tu familia, hermano. Entonces, por ejemplo, David, en el libro de los Salmos, dice, creí, por tanto, hablé. Cuando tú declaras, cuando tú crees y confiesas con tu boca, crees con tu corazón una promesa de parte de Dios, tú afectas el mundo espiritual. La omnisciencia, la omnipresencia de Dios escucha lo que tú estás diciendo. Y de acuerdo a tu fe, tú eres recompensado. La fe no es solamente guardársela dentro y decir yo creo en Dios por dentro. No, la fe habla, la fe actúa, la fe acciona. Creí, por tanto hablé. Entonces tú no solamente tienes que encargarte de predicarle a tus hijos de que ellos van a ser salvos, y tu esposa o tu esposo, sino que también afectar el mundo espiritual, donde los demonios quieren atar a tus hijos, los demonios quieren llevarse al mundo, a tu familia, a tu matrimonio. Pero nosotros somos hombres de fe. Nosotros somos mujeres y hombres, las mujeres son mujeres de fe y los hombres son hombres de fe. Entonces nosotros estamos para capturar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Creer a la palabra. No sé si me entienden, amados hermanos. No sé si me doy a entender. Alguien me está diciendo aquí, atención, alguien me está diciendo Carito, y otras personas más me citaron a la mujer de Lot. Yo les pregunto, ¿Dios sacó a la mujer de Lot de Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? Alguien me está citando a la mujer de Lot que murió después. Yo le pregunto, ¿Dios salvó o no a la mujer de Lot de Sodoma y Gomorra?
De eso estamos hablando. Pero si tú quieres andar contendiendo y peleando, no vas a recibir absolutamente nada, hermanita. Si usted va a andar peleando y contendiendo, hágase boxeadora. Aquí no estamos para pelear ni contender. Efectivamente, la promesa de casa de salvar a Lot y su familia fue efectiva. Lo que pasó después es otra cosa, pero Dios salvó a la mujer de Lot de Sodoma y Gomorra. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero se cumplió la promesa de salvar a la familia de Lot de Sodoma y Gomorra. Esa es la promesa. Entonces, tenemos muchos textos que hemos citado en este momento que nos muestran que desde el Antiguo Testamento a la gracia, en la gracia y sobre todo en la gracia, tenemos promesas de parte de Dios. Y en el libro de Isaías dice claramente una promesa preciosa para nuestros hijos, hermano. Si tú ves que tus hijos no están creyendo, si tú ves que tus hijos están tomando otro rumbo, ¿tú te vas a quedar ahí? ¿El creyente se va a quedar ahí? ¿Qué es lo que va a hacer el creyente, amado hermano? Si tú ves que tus hijos se están yendo a la droga, al alcohol, ¿tú te vas a quedar ahí? ¿O no? ¿O tú vas a hacer algo? Entonces yo te pregunto, ¿es una bendición ser hijo de Dios? ¿Es una bendición guardar las promesas de Dios? ¿Es una bendición ser cristiano? ¿Es una bendición tener el Espíritu Santo? ¿Es una bendición tener las herramientas para poder interceder por tus hijos? ¿Es una bendición el ayuno, la oración? ¿Es una bendición para que tú te puedas ganar a tu familia o tú piensas que tu familia se va a perder? Ahí tiene el cristiano. Por eso la promesa se hace eficaz y se va a cumplir. Porque el que está creyendo, creyó y le fue contado por justicia, fue justificado por la fe. Y esa persona, si creyó en Jesucristo, cree en sus palabras. Y si cree, aleluya, entonces tu familia, amado hermano, va a ser salvo. Y cuando yo hablo de la casa, atención, esto quiero que les quede muy clarito, no estoy hablando de tus parientes, ni estoy hablando de tus hermanos que viven en otros lugares, o tu parentela. Estoy hablando de la casa. Y la casa involucra padre cristiano, hijos cristianos, matrimonios cristianos, hijos cristianos, nietos cristianos. Eso involucra la casa. No involucra parientes. No involucra otras personas, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo. Está hablando de tu casa. Y eso lo vemos en el caso de Noé con sus hijos, su esposa, Lot, su esposa, sus hijas. Lo vemos en el carcelero, sus hijos, su esposa. En Lidia, sus hijas. Lo vemos en muchos casos, hermano. Entonces cuando yo te digo que la casa va a ser salva, no es porque a mí se me ocurrió. Es porque tenemos a través de toda la Biblia un fundamento súper importante para creerlo. Y si no hubiera un fundamento, que lo hay, y si saliera un solo texto, mira, escúchame lo que te voy a decir. Si en la Biblia solamente apareciera solamente el texto de Hechos 16:31 y nada más, y Dios no salvó la casa de Lot ni la de Noé, supongamos que no existiera. Si hubiera solamente un texto en la Biblia, que sería Hechos 16:31, y tus hijos se van al mundo, ¿tú lo creerías? ¿Sí o no?
¿creerías a ese único texto y te aferrarías a ese único texto para que tus hijos fueran salvos? Si te está diciendo que vas a ser salvo tú y tu casa, o tú dejarías que tus hijos se perdieran. Entonces, acá hay una implicancia tremenda. Porque no estamos hablando de personas que viven separados, de otras personas que no conocemos. Estamos hablando de una familia, hermanos. Estamos hablando de una familia. Y esa familia es afectada por el hijo o por la hija cristiana. Es afectado. Tus hijos no pueden ser iguales. Aunque ellos no quieran, aunque ellos se resistan, está el padre que busca de Dios, está la madre que intercede, está el hijo de Dios que ayuna, está aquel padre o la madre que cree en la promesa de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú santificas a tus hijos. Tu mujer creyente, santificas a tu esposo que es incrédulo. Y si tú crees en la promesa, en algún momento, porque nosotros caminamos por fe, nosotros no caminamos por vista. A nosotros no nos mostraron a Jesucristo para ser salvo. O a alguien le mostraron a Jesucristo para ser salvo. ¿Tú has visto a Jesús? Yo nunca lo he visto. ¿Pero por qué creímos? Por fe. Y nosotros nos movemos por fe, aleluya. Nosotros nos movemos por lo que dice la palabra, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra me promete, aleluya, que van a ser salvos mi hijo, aunque ellos estén en la droga, van a ser salvos. Aunque se hayan vuelto mis hijos, que eran hombres, se volvieron mujeres, no, van a volver a ser hombres y van a ser salvos, porque yo le creo a Jesús, porque Él me ha dado promesas en su palabra, para que yo y mi casa seamos salvos. Aleluya. Y dice la palabra más encima, es que tenemos tantos textos, hermano. ¿No le hará justicia Dios o no le responderá a los que claman de día y de noche? Aleluya. ¿No le dará respuesta a los que claman de día y de noche? Esas madres que están arrodilladas orando de noche, de día, orando por sus hijos, orando por su matrimonio. Dios no la va a escuchar, aleluya. Y aunque sean del movimiento LGTB, o sean ateos, o se hayan metido en la droga, o estén en las cárceles, o cualquier cosa, tú le crees a Dios, porque Dios es más grande que tu circunstancia. Y si no hubiera ninguna promesa en la Biblia para tu familia, si no hubiera ninguna, tú igual clamarías a Dios, igual te postrarías, aunque no hubiera ninguna palabra que sustentara lo que estamos enseñando. Tú clamarías a Dios por tus hijos y Dios te escucharía, aleluya. Aunque no hubiera ninguna promesa. Ana no tenía por qué tener un hijo. Ana era estéril. No había ninguna promesa bíblica de que la mujer es estéril. Bueno, hay una promesa en el Deuteronomio. Pero quizá ella no lo sabía, no se podía aferrar a ninguna promesa bíblica, pero ella lloró, clamó para que fueran salvos y para que ella pudiera ser mamá, porque era víctima de burla y se burlaban de ella. Y si no hubiera ninguna promesa para tus hijos, tú comienzas a clamar, comienzas a buscar de noche, comienzas a rogar, a suplicar y decirle: Dios mío, ten misericordia de mis hijos, y Dios va a escucharte y va a salvar a tus hijos. Entonces, ¿de qué me dices tú que tu hijo no van a ser salvos si ellos no aceptan a Jesucristo? Entonces, ¿para qué estás tú si Dios te salvó a ti y tú tienes las promesas, tienes la cobertura del Espíritu Santo, tienes las herramientas, tienes la palabra de Dios, tienes todo para ganarte a tu familia? Tienes todo para que tu casa sea salva. Tienes todo para que tu casa sea salva. Todo, hermano. Tienes todo. Tienes todo para creer.
Porque ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Lidia, el carcelero, Felipe, sus hijas, la hija de Felipe, profetiza. En el Pentecostés, Pedro hablando. Porque estas promesas son para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. ¿Por qué entonces tú eres incrédulo? ¿Por qué, hermano, tú piensas que tan fácil el diablo se tomó a tus hijos, se los llevó al mundo? ¿Por qué piensas tanto que tu matrimonio se está disolviendo? Aquí se ve de qué tú estás hecho, hermano, hermana. Aquí se ve de qué estás hecho tú, si tú eres un creyente o no eres creyente. Si tú te aferras a la palabra, a las promesas de Dios, en la denominación, y es lo único que yo comparto. Bueno, no lo único, varias cosas. Con la iglesia, denominaciones pentecostales, metodistas pentecostales, que ellos creen, ellos hablan de la promesa, los hijos de la promesa. A pesar que la mamá no vea a su hijo convertido, ella dice, mi hijo está en la promesa. Pero la fe actúa junto con las obras. La fe no se aísla de las obras, de la acción. Cuando hablo de obra, hablo de acción. La fe ejecuta las obras, la acción. Entonces yo digo, sí, mi hijo está en la promesa. Claro que sí, en esa promesa que está ahí arriba. Entonces comienzo a buscar. Acciono la fe. Y le creo a Dios. Y si le creo, entonces dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. El que busca con fe, el que busca será premiado, recibe un galardón de parte de Dios. Cuando tú buscas con fe y tú le crees a Dios. Tu hijo no tiene por qué perderse, hermano, hermana. Tu esposo, tu esposa no tienen por qué perderse, no tienen que ir al infierno. No tienen que ser del movimiento LGTB, ni ser homosexuales, ni lesbianas. No tienen por qué ser ateos, no tienen por qué ser incrédulos. No tienen por qué estar en la droga, ni el alcohol, ni en la cárcel. Tus hijos están dentro de la promesa de Dios para tu vida, para tu familia, para que tu casa sea salva. Están dentro. Entonces, de acuerdo a una pregunta, tú te puedes dar cuenta si hay incredulidad o no en alguien. Por ejemplo, hay alguien que me está diciendo, pastor, pero si yo soy justo y muero, ¿qué pasará con mi familia? Ahí hay incredulidad, hermano Eduardo. Discúlpame. Aunque a ti te diagnostiquen un cáncer y tú eres cristiano y tú no sabes qué es lo que va a pasar con tu hijo, tú tienes que creer en la promesa de Dios. Que Dios va a alcanzar a tu casa. Porque esa es la promesa de Dios. No es algo que esté inventando yo, esto es bíblico. Entonces, nosotros hablamos de lo que creemos. Si tú no crees, vas a hablar lo que tú no crees. Pero si tú crees, tú vas a hablar lo que crees. Aunque yo me esté muriendo y mis hijos queden acá, yo no sé qué va a pasar. No, yo sé lo que va a pasar con ellos. Ellos van a recibir a Jesús. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo en las promesas del Padre, en su santa escritura. Yo lo creo. Aleluya. Exactamente, y lo que hablamos también, lo que hablamos en la palabra también cuadra con eso. Dice Mari, soy cristiana, quiero que se salve mi pareja, pero ¿puedo casar con mi pareja que no es cristiano? No, porque, bueno, si tú conociste a Jesús estando en esa relación, tú lo vas a santificar y obviamente tienen que casarse para arreglar su situación. Pero si tú eras cristiana y tú te uniste a yugo desigual, estás cometiendo un grave error, porque la palabra de Dios dice claramente que no podemos unirnos a yugo desigual. Pero si fuera así y te enredaste, ¿qué más da? Si tú le crees a la promesa de Dios y Él es santificado a través de tu oración, de tu búsqueda, de ser una sierva de Dios, la promesa va a alcanzar a Él. De hecho, en la palabra de Dios, y en algún momento yo voy a hablar de la voluntad permisiva y la voluntad directiva de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios con Abraham era sacarlo del Ur de los Caldeos, hacer una nación grande con Abraham,
y Sara, pero resulta que en un momento Dios permite, ahí está la voluntad permitiva, que Dios permite muchas cosas a veces que sucedan, cuando Abraham con Sara van y se meten a una ciudad donde el rey está a punto de tomar por mujer a la esposa de Abraham. Dios lo permite, pero también Dios permite un escape. Por ejemplo, en el caso de muchas cosas que suceden en la Biblia, por ejemplo, Rahab, por ejemplo, Ruth, hay muchos casos, Betsabé con David, hay muchos casos que no deberían haber terminado en un buen término. Pero Dios hace cosas grandes de cosas que quizás no estaban en su voluntad. No sé si me doy a entender con eso. Amén. Dice Marisol, acá por ejemplo tenemos un ejemplo. Marisol dice, mi esposo no creía en Jesucristo y yo hice ayuno y oración y él ya cree en Jesucristo. Dios es bueno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es solamente que nos agarremos de la promesa, sino que la promesa, la fe, acciona algo y yo comienzo a buscar y hago un ayuno. Y a través del ayuno es grato a los ojos de Dios y Él dice, ok, salvo a tu esposo. Yo era creyente por la influencia de mis padres, pero nunca sentí una conexión con Dios. ¿Y tus padres, y tú eres cristiano ahora o cristiana JINX? ¿Tú eres cristiana o cristiano ahora? Están hablando, hay muchos testimonios, ¿eh? Hay muchos testimonios en este momento de personas que están dando su... Una vez lo dije, y una vez yo hablando con mis hijos, yo creo que la mayor herencia que uno le puede dejar a sus hijos es la fe en Dios. No la herencia material o la herencia intelectual, sino que la mayor herencia que uno puede entregarle a los hijos es la fe. Y yo una vez enseñando y hablando con mis hijos le dije que es lo que era lo más grande después de Dios. Y yo le dije que lo más grande después de Dios es la fe. Porque la fe es la que hace que las cosas ocurran. La fe es lo que gatilla la mano de Dios que se mueva. Aleluya. Quizás Dios no quería salvar el Cornelio, era el centurión romano que Jesucristo le salvó al sirviente. Quizás Jesucristo no tenía la intención de salvar al sirviente de Cornelio, pero resulta de que por la fe halló gracia a los ojos de Jesús. La mujer del flujo de sangre, quizás Jesucristo no tenía pensado sanarla, pero ella dijo, si yo solamente toco el manto del borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. De hecho, cuando habla en Hebreos capítulo 11 y habla de la fe, habla de que la fe puede lograr algunas cosas que son inimaginables, hermano. Amados hermanos, por la fe echamos fuera demonios, por la fe hacemos retroceder ejércitos, por la fe Abraham sale y hace esto, por la fe Abraham da a su hijo sabiendo que Dios tenía el poder de resucitarlo y que no tenía ningún problema en entregar a su hijo para hacer un sacrificio con él. Por la fe Daniel cerró la boca de los leones porque sabía que los leones no se lo iban a comer y que el ángel de Jehová acampaba alrededor de Daniel. Por la fe Sadrac, Mesac y Abednego
Dijeron, no importa, no vamos a adorar a esta estatua de Nabucodonosor, y a pesar que nos metan al horno, yo sé que Dios nos va a salvar, y si no nos salva, amén. Pero ellos creían. La fe es lo más importante, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por fe. Tus hijos van a ser alcanzados por la fe. Tu casa va a ser salva por la fe. Todo gatilla en la fe. Amados hermanos, miren, ¿escuchan cómo está lloviendo? Nuevamente está lloviendo muy fuerte. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Recuerden los matrimonios que vamos a hacer. Recuerden los matrimonios que vamos a hacer una conferencia de matrimonio el 5 de agosto. Y el día sábado 5 vamos a hacer una conferencia de matrimonios. Y el día domingo 6 de agosto, vamos a hacer una conferencia para personas divorciadas, separadas o solteros, donde vamos a abordar temas muy importantes que no se hablan muchas veces en las congregaciones. Así que están invitados todos los hermanos y hermanas que están viendo este en vivo a participar de esa conferencia que la vamos a hacer por YouTube. Solamente van a participar las personas que estén inscritas. ¿Y cómo puedes acceder tú a inscribirte? Dándome tu WhatsApp, lo ingresamos a un grupo de conferencia y no se pide una cuota, ni un precio, ni el diezmo. Se pide solamente una ofrenda, lo bíblico, para poder mantener los gastos de este ministerio, ya que vamos a entregar la información en PDF, Word. Así que las personas que quieran ingresar a esta conferencia de matrimonios el sábado 5 con sus esposos, sus esposas, vamos a hablar cosas muy importantes, hermanos. Yo quiero que tú sepas y que tú le puedas esto transmitir a tu esposo o a tu esposa, que en esa conferencia vamos a tratar temas de relevancia en el matrimonio. Y yo sé que van a edificar a muchas hermanas y hermanos, porque vamos a hablar con mucha confianza, ya que vamos a estar en una conferencia cerrada y nadie más va a estar ahí. Entonces vamos a hablar temas que son tabú dentro del matrimonio. Amados hermanos, vamos a hablar temas tabú, temas que no se hablan en las congregaciones ni en los matrimonios. Por ejemplo, el de los divorcios, claro que sí, vamos a hablar de divorcio, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de los deberes conyugales, vamos a hablar de los roles del esposo y la esposa. Ese va a ser el sábado 5 de agosto, pero las personas que se quieran inscribir me pueden hablar aquí por la casilla de mensajes de mi TikTok y me dicen, pastor, yo quiero participar en esa conferencia, y ya saben lo que hay que hacer para participar en esa conferencia. Así que, y el día domingo vamos a hablar con un grupo de hermanos divorciados, separados o solteros, donde también vamos a hablar temas de importancia y vamos a ver si tú te puedes casar de nuevo, cuáles son las circunstancias. Vamos a hablar de todo eso, porque hay muchas personas que se divorciaron y tienen temor de casarse de nuevo, o hermanos separados que tienen que le dijeron, le lavaron el cerebro en congregaciones religiosas, que no se podían casar de nuevo, que no. Entonces vamos a hablar de todas esas cosas con los hermanos divorciados el día domingo 6 de agosto, y vamos a hablar todos esos temitas con las hermanas y los hermanos divorciados, separados y solteros. Vamos a hablar de sexualidad también, que es algo muy importante que necesita saber el pueblo de Dios, de sexualidad. Dice Alejandra, no es lavar el cerebro, pastor, la palabra es clara en ello. No, amiga Alejandra. El divorcio sí es válido bíblicamente, amiga Alejandra. Lo que pasa es que a usted no le enseñaron bien. Pero para eso estamos, para enseñar aquí, para discipular. Hay 3 causales o 3 situaciones en las que un matrimonio cristiano se termina. Uno es por viudez de uno de los cónyuges, el otro por adulterio
Mateo 5:32, Mateo 19:9. Eso no se lo dijeron a amiga Alejandra en la iglesia. Y lo otro es cuando un inconverso casado con una mujer cristiana o una inconversa casada con un hombre cristiano se separa y se divorcia, también puede volver a casarse. Eso no se lo enseñaron, amiga Alejandra, lo siento, pero es la verdad. Esas cosas vamos a hablar, amados hermanos. Esas cosas vamos a hablar porque estos temas no se hablan en las congregaciones y hay pastores que no tienen idea. Ustedes ya lo hemos hablado ya. Hay pastores que para lo único que tienen idea es para cobrar el diezmo, nada más, pero para enseñar doctrina no saben absolutamente nada. Así que las personas que quieran participar en la conferencia, ya sea de divorciados, separados, solteros, es el día domingo 6 de agosto, y la conferencia de matrimonio va a ser el sábado 5 de agosto. Así que las personas que quieran participar, no hay costo, así como un precio fijo, no hay costo. No hay un precio fijo de que tienen que dar tanta plata como algunos que hacen seminario, congreso, conferencia, no. Yo al menos me muevo con lo bíblico para mantener el ministerio, que es la ofrenda. Y la ofrenda, por supuesto, y por cierto, es voluntaria, con un corazón alegre y según tú hayas sido prosperado. Así que Dios les bendiga, y las personas que quieran participar, ahí arribita, donde está mi perfil, tú pinchas ahí y te va a aparecer una casilla de mensajes y ahí tú me hablas y me dices, pastor, yo quiero participar en esa conferencia. Va a ser súper importante, hermano. Por favor, yo les ruego, hermano, que participen muchos matrimonios. Si tu hermanita, tu hermanito tienes tu esposo, tu esposa, sería muy importante que participaran porque vamos a hablar cosas que van a bendecir tu matrimonio, hermano, y hermana, tu matrimonio. Y también a los divorciados, a los separados y a los solteros. Así que Dios les bendiga. Gracias a todas las personas que sin pedirle dinero dan una rosita, un regalo, un jockey, unos lentes, un sombrero, una alga, una orca. No, todavía no he visto una orca. Pero gracias a todos los hermanos que de su corazón sale apoyar este ministerio y lo que hacemos, y si te agrada, te gusta lo que hacemos, enseñar doctrina, predicaciones y todas estas cosas, gracias por tu apoyo, hermano y hermana. Así que un abrazo, Dios me los bendiga, y recuerden que los en vivos son a las 10:30 de la mañana, hora chilena, y a las 4:30, 5 de la tarde, hora chilena. Hablamos muchos temas de mucha importancia, amados hermanos. Así que Dios les bendiga. Dios le bendiga a los moderadores que han estado aquí súper atentos con los haters que entran muchas veces. Así que Dios les bendiga. Un abrazo, y que Dios, por cierto, bendiga a su familia, a sus hijos, sus nietos, sus matrimonios. La paz de Cristo, el shalom de Cristo sea sobre vosotros, sobre cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Chao, chao.